Hola, soy Pedro Salinas en otro episodio de DDT o Después de todo, aquí en La Mula. El día de ayer, 13 de abril, que de súbito va a convertirse en una efeméride para los peruanos, dejó de estar entre nosotros Mario Vargas Llosa, lo cual es una noticia bastante triste para quienes llegamos a conocerlo y tuvimos el privilegio de gozar de su generosidad inagotable. Mario Vargas Llosa, como su maestro e inspirador Flaubert, demostró con una coherencia, con una consecuencia, con una sindéresis a prueba de todo, que la vocación literaria es una función casi física, una manera de existir que abarca a todo el individuo. Esto no lo escribió Mario Vargas Llosa, lo escribió precisamente Flaubert. Y eso, esa máxima, la llevó a la práctica como pocos en el mundo, con una disciplina espartana, con sacrificios colosales. Quienes han leído algunas biografías del escritor arequipeño saben a lo que me estoy refiriendo, saben de lo que estoy hablando. Mario nunca la tuvo fácil. Para él, ser escritor fue más que una vocación, fue una cosa existencial. Y siempre peleó por esa vocación, siempre. Como dice Juan José Armas Marcelo, uno de los biógrafos más notables, el que más quizás español en este libro, Vargas Llosa, El vicio de escribir, sus contradicciones ideológicas, sus tomas de postura pasionales, sus polémicas son parte de esa consecuencia vital, generada al asumir totalizadoramente la solitaria. La solitaria es el término al cual se refería Mario Vargas Llosa cuando hablaba de su vocación, o mejor dicho, del acto de escribir, cuando materializaba su vocación frente a la máquina de escribir primero, a la computadora años después, ¿no? Hoy ha sido eh, impresionante al revisar las portadas de los diarios, particularmente latinoamericanos, ver la importancia de Mario Vargas Llosa a nivel global. Yo presumo que el día de mañana lo que he visto hoy ocurrirá en la prensa europea. En lo personal, desde que leí La ciudad y los perros y luego Los cachorros, que es la historia de este personaje, Pichula Cuellar, yo quedé fascinado con Mario Vargas Llosa. O sea, no entraba en mi cabeza que un chiquillo de veintitantos años lograra escribir un novelón como La ciudad y los perros, que, si me preguntan, es una de las mejores novelas de Mario Vargas Llosa. Por lo menos es la que yo he releído más de una vez. Claro, después vinieron La Casa Verde, Conversación en la Catedral, La Guerra del Fin del Mundo, ¿no? Que son ese tipo de novelas totales y consagratorias que cubren universos infinitos, pero yo ya lo admiraba desde La ciudad y los perros. Reitero, tremendo novelo. Y lo veía como uno de esos guerreros solitarios, bravos, tosudos, tenaces,
y con opiniones solventes sobre lo que pasaba en el Perú y en el mundo. En este sentido, sobre la vocación del novelista, sobre la vocación de escribir, sobre el vicio de escribir, revisaba temprano el ensayo obituario, que no es corto, que escribió Mario Vargas Llosa en 1966, cuando murió Sebastián Salazar Bondi, quien para él era una suerte de referente, ¿no? Una suerte de modelo de lo que quería hacer con su vida, pero que también le mostraba que ser escritor en el Perú iba a ser una tarea casi imposible. Pero en este ensayo se logra captar con nitidez esa vocación literaria de Mario Vargas Llosa, ese deseo de convertirse en un tremendo escritor, en el cual se convirtió y lo llevó a ganarse el Premio Nobel de Literatura. En este ensayo sobre Sebastián Salazar Bondi, decía Mario Vargas Llosa, lo notable es ser leal a esta vocación contra viento y marea a lo largo del tiempo, seguir nadando contra la corriente. Y párrafos más adelante seguía diciendo, esta vocación es excluyente y tiránica. La solitaria exige a sus adeptos una entrega total, con lo cual uno podría colegir o inferir que la única tiranía, el único despotismo, el único totalitarismo que ha abrazado Mario Vargas Llosa en su vida ha sido la de su vocación por escribir. Dice más, ¿no? Todos los escritores saben que a la solitaria hay que conquistarla y conservarla mediante una empecinada, rabiosa asiduidad, porque el escritor, que es el hombre más libre frente a los demás y el mundo, ante su vocación es un esclavo. Si no se la sirve y alimenta diariamente, la solitaria se resiente y se va. Mario Vargas Llosa encarnó como nadie la vida literaria del Perú, pero, claro, también del mundo. Por eso que con su muerte uno siente que se acaba de ir el último de los mohicanos del boom y quizás el más notable de todo, junto a Gabriel García Márquez. Ahora, Mario Vargas Llosa no solo fue un escritor, un novelista, también fue periodista, fue académico, fue dramaturgo, fue actor frustrado, ensayista y, por cierto, también político. Para conocer de manera cabal su pensamiento político o la evolución de este, acaba de publicarse el libro, ¿dónde lo tengo? De Pedro Cateriano, Biografía Política, Vargas Llosa, su otra gran pasión, que no tiene desperdicio. De verdad que es un libro altamente recomendable. Em, Porque en ese libro se nota que Mario Vargas Llosa se comprometía con aquellas ideas que, luego de rumiarlas y meterse innumerable literatura al cuerpo, eh, luego predicaba y practicaba aquello en lo que creía.
Uno puede tener diferencias, críticas, lo que sea, pero que Vargas Llosa solía ser consecuente, con, era que era de una honestidad intelectual impresionantes, lo era. Como persona, además de tener un gran sentido del humor y esta vitalidad de niño prácticamente y una curiosidad inagotable, ejerció también una generosidad desinteresada con muchísima gente, porque eran rasgos de su personalidad. En su famoso discurso La literatura es fuego, que dio cuando ganó el premio Rómulo Gallegos, explicó lo que la literatura connotaba para él, ¿no? O significaba para él. Inconformismo, rebelión, protesta, contradicción, crítica, porque para Mario la misión del escritor era esa, agitar, inquietar, alarmar, y aquí abro comillas, mantener a los hombres en una constante insatisfacción de sí mismos. Su función, decía en La literatura es fuego, su función es estimular sin tregua la voluntad de cambio y de mejora. Mientras más duros sean los escritos de un autor contra su país, más intensa será la pasión que lo una a él. Porque para Mario los escritores debían ser algo de eso, profesionales del descontento, perturbadores de la sociedad, lo estoy citando a él, rebeldes con causa, insurrectos y redentos del mundo, insoportables abogados del diablo. Y ahí nomás decía, no sé si esto está bien o está mal, solo sé que es así. Esta es la condición del escritor y debemos reivindicarla tal como es. Y aquí, si me permiten una pequeña digresión personal, la primera y única vez que en lo personal me interesó, me atrajo, me sedujo la participación política fue por culpa de Mario Vargas Llosa. Porque la única ocasión en mi vida que estampé mi firma en una organización partidaria fue cuando me inscribí en el Movimiento Libertad. Porque la honestidad e integridad de Mario Vargas Llosa y ese deseo y coraje que tenía por querer transformar las cosas en el Perú, en este país tan chúcaro y tan complejo y tan difícil que tenemos, era como una locura contagiosa. Yo tenía veintipocos, digamos, en el año 1987, cuando a Alan García se le da por estatizar la banca y Mario escribe una trilogía de artículos en el diario El Comercio, que es el germen de lo que luego se convierte en el movimiento Libertad. Y que gracias a ese movimiento se insufla en el país una serie de ideas y pensamientos renovadores, innovadores, que terminan cambiando al país, aunque él perdió las elecciones.
Y gracias a Mario descubrí en esa época que todo liberal debe ser un agitador. Quizás por eso El pez en el agua es uno de los libros al que más he vuelto, ¿no? Para releerlo. Porque por un lado está su autobiografía y en paralelo esta aventura, esta locura de pretender ser el presidente del Perú en su peor momento, en pleno apocalipsis, con una hiperinflación generada por el gobierno de Alan García en el contexto con dos grupos subversivos terroristas en actividad, como Sendero Luminoso y el MRTA. Bueno, y ya que estamos acá, eh, porque ahí mi admiración por Mario siguió creciendo con el transcurso de los años, debo confesar que también soy uno de los tantos peruanos privilegiados en haberlo conocido. En lo periodístico lo entrevisté hasta en tres oportunidades. La primera, me acuerdo, fue en la televisión en plena campaña electoral, él como candidato. La segunda, años después, la primera fue en la televisión, la segunda fue en la radio, cuando eh, me concedió una entrevista larga para hablar sobre el paraíso en la otra esquina, donde era apasionante escucharlo hablar sobre Flora Tristán. Y la tercera, que fue la que más disfruté, que fue para la hechura de este segundo volumen de mi libro Rajes del Oficio, en la que Mario, que es el que remata esta saga de entrevistas, esta caricatura luego adornó la biblioteca, entre otras tantas, ¿no? La biblioteca de Mario en Barranco. Aquí le pregunto sobre todo un poco, es un libro que habla sobre periodismo, pero también sobre el Perú, sobre política, entre otros tópicos. Y aquí le pregunto, por ejemplo, el periodismo que tenemos en el Perú. Este libro es del año 2008, creo. Sí. El periodismo que tenemos en el Perú actualmente es un periodismo digno, mediocrón o deleznable. Y Mario responde, 2008, ¿ah? Es fundamentalmente mediocre. Yo no soy un pasadista, no creo que cualquier tiempo pasado fue mejor, ni mucho menos. Pero no creo exagerar si te digo que el periodismo de hace 30 o 40 años era, como promedio, un periodismo de más alto nivel que el de hoy día, sin ninguna duda. ¿Qué mal aqueja al Perú? Le pregunto a Mario. Y aquí describo, Mario se lleva el puño a la boca, mira hacia el horizonte que le ofrece su enorme ventanal de acuario. Esta entrevista se la hice en su departamento en Barranco. Y piensa, tomándose su tiempo, como si en el mar fuera a encontrar la respuesta a mi pregunta. Y dice finalmente, difícil resumirlo en una frase. Y a continuación dice, un rechazo o una resistencia a la modernidad. Después le pregunto, ¿qué cosas te enfurecen del Perú? Y responde, me enfurecen sus inmensos contrastes culturales, económicos, me enfurece el egoísmo y la ceguera de los peruanos privilegiados, me entristece terriblemente la incultura, la desinformación y a veces
los resentimientos y rencores de los peruanos en general. Me entristece mucho la gran mediocridad de sus dirigencias políticas, la incultura general de la sociedad peruana y la perseverancia en el error, que es una característica nacional en el campo político, económico y social. ¿Cuál es el peor presidente que hemos tenido desde Velasco a la fecha, 2008? Fujimori, sin ninguna duda. Bueno, gracias a la amistad con los hijos de Mario, con Álvaro y con Morgana, la admiración hacia Mario Vargas Llosa siguió creciendo a niveles desmesurados prácticamente. Y mi afecto personal por él también. Em, y una de las cosas que siempre llevaré conmigo es el nivel de interés que adoptó con la investigación periodística que iniciamos con Paolo Ugaz en el año 2011 y que se plasmó en este librito, Mitad monjes, mitad soldados. Eh, Tengo muchas anécdotas en la cabeza sobre preguntas de Mario, curiosidades, eh, y, por cierto, sus apoyos públicos y mediáticos hacia nuestro trabajo. Particularmente el más notable para mí fue una columna que escribió en su columna Piedra de Toque en el diario El País, que a su vez se replicaba en una serie de medios más, así como su defensa a capa y espada a favor de nosotros ante la persecución mediática judicial. Por cierto, todos esos momentos vargasllosianos, muy agradecidos de mi parte, están aquí en mi último librito, porque en la historia del caso Sodalicio, y esto lo hice público la vez pasada en la presentación del- de este libro, La verdad nos hizo libres, agradecí a Mario Vargas Llosa porque él fue un aliciente. mm, sí, es la palabra que mejor encaja en esta historia, fue un aliciente en momentos críticos, en momentos claves de la investigación, cuando esta todavía está en proceso. Y, y ya luego, sus apoyos públicos para mí también fueron muy importantes porque caían en los momentos que más los necesitaba. En fin, en fin, partió Mario, se fue y su partida eh, nos deja con una sensación de tristeza, de pena, pero a la vez nos queda, por lo menos a mí, la certidumbre de que seguirá vivo a través de sus obras, como una suerte de inmortal, a pesar de que deja en muchos de nosotros una sensación eh, un poquito sobrecogedora de orfandad, como sea. Y esto ya es lo último que quería decir. Querido Mario, te vamos a extrañar. Chao.